pases las horas, tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Controlar el tiempo, un sueño repetido desde la antigüedad. Un sueño al que dio esperanzas Einstein con su teoría. Sí, pero fue Lorentz quien empezó. Einstein solo recogió sus ideas. A Lorentz se le conoce más por la ley que relaciona la fuerza que experimenta una carga al moverse dentro de un campo magnético. Pero no son menos famosas sus transformaciones de coordenadas, que son los pilares de la relatividad especial. Para conocerlas, no queda más remedio que entrar en expresiones matemáticas, las haremos lo más sencillas posible. Si no te interesan mucho, no es problema, tan solo ver en qué se basó para obtenerlas. Vemos las transformaciones de coordenadas que deben hacerse de un sistema de referencia, O, con respecto a otro, O', que se mueve en el eje de las X con una velocidad constante v. Ya Galileo nos decía que para pasar de unas coordenadas a otras, tan solo hay que restar o sumar el recorrido, v por t, del sistema de referencia, O'. Y por supuesto, el tiempo es absoluto, y por lo tanto el mismo en un marco de referencia y en el otro. No hay que hacer ningún cambio. Pero para Lorentz, no. Parte de que la medida del tiempo puede ser distinta en ambos marcos de referencia. Así, que imagina que la variable del espacio, x, y la del tiempo, t, están multiplicados por unos factores, a y b. Se impone también que esos factores sean los mismos para pasar de un marco de referencia al otro. No tienen por qué ser constantes, serán expresiones de otras variables que habrá que obtener, y para ello establece dos premisas que deben cumplir. Las transformaciones de Galileo deben cumplirse como un caso particular, y además, aquí viene la enjundia, que la velocidad de la luz sea invariante. Para que las transformaciones de Galileo sean un caso particular, ya tenemos un valor para la expresión b partido por a. Debe valer v. Y para a, aún nos queda imponer la segunda condición. Aunque para que cumpla las transformaciones de Galileo, debemos tener en cuenta que debe tomar el valor 1. Y ahora queda la segunda condición. Si un punto se desplaza a la velocidad de la luz, c, entonces en ambos sistemas deben ver la misma velocidad. Por lo que no' recorre un espacio c por t', esa sería su coordenada x', y en el sistema O, recorre un espacio c por t, siendo esa su coordenada x. Y ya está. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, de la que se pueden obtener las expresiones de las tres incógnitas, t, t' y a. Así es como nos aparece el famoso factor gamma, la expresión de a. Para que tome el valor 1 cumpliendo las transformaciones de Galileo, tan solo debe cumplirse que v sea muy pequeño en relación con c. Para las expresiones de las incógnitas que quedan, t y t', tan solo es operar algebraicamente, y no tiene mucho interés. Ya están las expresiones para el espacio y el tiempo según las transformaciones de Lorentz, así que para calcular el resto, solo es operar. Mejor recurrimos a un vídeo donde el espléndido ponente es bastante mejor comunicador que yo. Vamos a ver entonces ahora cómo a partir de las transformaciones de Lorentz, haciendo uso de estas transformaciones que tenemos ahí, podemos deducir cuáles son las transformaciones de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces para ello vamos a partir, vamos a considerar por ejemplo cuál sería la velocidad que percibe el observador O' de un objeto cuya velocidad en el sistema del observador O, por ejemplo, es Vx, ¿de acuerdo? Bien, para el observador O', esa velocidad, V', vamos a llamarla, de X, estamos considerando, insisto, movimientos en la dirección X, por tanto solamente nos vamos a referir a esta componente de velocidad, ¿de acuerdo? Entonces la componente Vx', en este caso sería, digamos, delta X',
entre delta t'. ¿Vale? Delta x', en este caso sería lo mismo que tenemos aquí, pero donde pone x', pues ponemos delta, y donde pone t ponemos delta t también, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería, arriba tendríamos gamma por delta x menos v por delta t. Y abajo tendríamos que dividir por delta t', y delta t', en este caso sería gamma por delta t menos v por x, por delta x, perdón, partido de c cuadrado. Es decir, utilizando precisamente x' y t', digamos, podríamos entonces escribir esa velocidad con respecto al observador O', y que la hemos titulado como vx'. Bien, fijaos que de entrada gamma y gamma, como veis, desaparece el numerador y el denominador, y se nos ocurre aquí, por ejemplo, que si dividimos todos los términos de la ecuación arriba y abajo entre delta t, es decir, si hacemos división entre delta t, numerador y denominador, tendremos entonces que vx' sería igual a delta x entre delta t. Y delta x entre delta t es justamente la velocidad que mide el observador O, es decir, lo que llamaríamos vx. ¿Vale? Menos v delta t entre delta t nos quedaría menos v. Y todo ello dividido, delta t entre delta t sería 1, menos v delta x entre delta t, es lo que hemos llamado la velocidad vx que mediría de ese objeto, ese observador. Por tanto, todo ello dividido entre c cuadrado. Bien, pues aquí tenemos ya la primera de las transformaciones de velocidad. Es decir, esta sería la transformación que nos daría, es decir, la velocidad que mediría O' a partir de la información de la velocidad que mide el observador O, que le hemos llamado Vx. ¿De acuerdo? Fijaos en un detalle, es decir, en las transformaciones galileanas este denominador no existía y solamente teníamos la parte del numerador, es decir, Vx' sería igual a Vx menos v si v es la velocidad con la que ambos sistemas se mueven relativamente uno respecto del otro. ¿De acuerdo? Bien, la otra transformación sería hacer lo mismo a partir de aquí. Vamos a hacerla también, ¿de acuerdo? Nos quedamos con esta y vamos a desarrollar justamente ahora la transformación del sistema O' a O. Evidentemente O', si os dais cuenta, sería, vamos a borrar ahora aquí, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, partimos entonces de que la velocidad Vx, en este caso, sería igual a delta x', perdón, a delta x entre delta t. Por tanto sería gamma, bueno, gamma entre gamma ya directamente dejamos de ponerlo, ¿de acuerdo? Porque va a desaparecer. Por tanto nos quedaría arriba delta x' más v por delta t', y todo ello dividido entre lo que tenemos aquí, delta t' más v por delta x' partido de c cuadrado. Bien, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, ahora dividimos todo entre delta t', en este caso, y de ahí llegamos entonces a que la velocidad Vx con relación a la Vx' que diría el otro observador sería igual. Delta x' entre delta t' nos daría precisamente Vx', más v por delta t' entre delta t', por tanto más v, y ahora todo ello dividido entre delta t' entre delta t', que sería 1, más v por delta x' entre delta t', que hemos dicho que es vx', por tanto más v por vx'
partido de c cuadrado. Es decir, esta sería la otra transformación, como veis, del sistema O' a O. ¿De acuerdo? Es decir, por tanto, hemos visto cómo a partir de las ecuaciones de Lorentz, de posición, podemos, de un modo, veis, absolutamente sencillo, deducir las ecuaciones de velocidad, las transformaciones de velocidad. Y estas transformaciones de velocidad, como vamos a ver ahora, amigos y amigas, aquí viene la gran sorpresa. Y es que vamos a investigar un poquito a fondo estas dos expresiones que acabamos de obtener. Bien, fijaos que como no puede ser de otra manera, también estas transformaciones de velocidad tienen que correlacionarse con las transformaciones de Galileo cuando la velocidad v a la que se mueve un sistema respecto al otro es muy pequeña comparada con c, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que estas transformaciones, tal como las hemos calculado, evidentemente si v es mucho menor que c, observad en este caso que si v es mucho menor que c, v frente a c cuadrado, esto tiende a 0, y por tanto nos quedaría que vx', al denominador nos quedaría por tanto 1, nos quedaría en consecuencia que vx' sería igual a vx menos v, o, haciendo lo propio aquí, pues nos quedaría entonces que vx sería igual a vx' más v, que son justamente las transformaciones de Galileo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estas transformaciones de Galileo quiere decir lo siguiente: si un vehículo, por ejemplo, se está moviendo a una velocidad de 60 km/h respecto de un observador O', que a su vez se aleja de nosotros a 40 km/h, la velocidad que mediría el observador X sería 60 más 40, en ese caso 100 km/h. ¿De acuerdo? Esa es la típica transformación galileana, la que hemos visto que se cumple siempre en todas las circunstancias. Por tanto, como veis, no puede ser de otra manera. En el límite en que v es mucho menor que c, evidentemente las transformaciones de Lorentz se nos convierten en las de Galileo. Bueno, pues vamos con la parte mágica ya de las transformaciones de velocidad, es decir, vamos con las sorpresas, con los elementos que, digamos, a veces pues rompen un poquito el sentido común, ¿no? Vamos a plantearnos este problema, el problema que tenéis aquí. Es decir, si un objeto, por ejemplo, se mueve según el observador O, ¿de acuerdo? A una velocidad vx igual a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, un rayo de luz que se está moviendo según el observador O, por ejemplo, a esa velocidad, vx igual a c, ¿de acuerdo? ¿A qué velocidad se moverá ese rayo de luz según O'? Fijaos que la respuesta que se daba a este hecho, justo hasta el experimento de Michelson, que fue el que desembocó finalmente la teoría de relatividad de Einstein, todo el mundo pues, pensaba evidentemente que ese rayo se movería a una velocidad c menos v, y por el contrario se movería a c más v al pasar al otro sistema de referencia. Vimos que el experimento de Michelson parecía indicarnos que eso no era así, o por lo menos era muy complicado que fuese así. Bien, si hacemos uso de las nuevas transformaciones de velocidad que hemos desarrollado, estaríamos hablando de cuánto valdría vx' para O', es decir, entonces vx', fijaos que sería vx, que hemos dicho que estamos hablando de, por tanto, un rayo de luz que se aleja del observador O a una velocidad c, por tanto será c menos v, lo que tenemos en el numerador, y todo ello dividido entre 1 menos v por c partido de c cuadrado. ¿Vale? Por tanto, esto nos queda, como veis, arriba c menos v, y abajo nos quedaría 1 menos v, c entre c cuadrado, que nos quedaría 1 menos v partido de c. ¿De acuerdo? Esto lo podemos escribir sacando denominador común aquí abajo como c, lo podríamos entonces poner como c menos v, y abajo sería c menos v partido de c. Todo ello partido de c. Esta c pasaría por tanto multiplicando al numerador, nos quedaría c por c menos v, y abajo dividido entre c menos v. Conclusión. Sorpresa. Es decir,
el cuerpo que se mueve a una velocidad c respecto al observador O, también se mueve a una velocidad c respecto al observador O'. Esto no puede resultar o nos puede parecer sorprendente, pero fijaos que esto fue justamente lo que se observó en el experimento de Michelson. No había ninguna diferencia para el valor de la velocidad de la luz en un sistema o en otro. De ahí la validez del segundo postulado de Einstein, es decir, c es un valor constante en cualquier sistema de referencia. Es decir, todos los observadores van a medir para la luz la misma velocidad c, aunque un observador se mueva a una velocidad v respecto de otro. Por tanto, como veis, este desarrollo que hemos hecho, esta respuesta a esta pregunta, lo que hace es justamente validar el segundo postulado de Einstein. La luz se mueve a una velocidad constante c, independientemente del observador y de su estado de movimiento. Una explicación soberbia, como todas a las que nos tiene acostumbrados el señor Barrio. Aunque debo discrepar sobre la magia y la sorpresa de la constancia del valor de CE. No hay magia, ni tampoco puede sorprendernos, cuando precisamente es una condición impuesta para obtener los valores de las transformaciones de coordenadas y de tiempos. Lo sorprendente hubiera sido obtener algo distinto. Bueno, sí, ha habido algo de magia, mejor dicho, de potra, porque la expresión obtenida para el parámetro A se puede aproximar a 1 como requería el primer condicionante. El de cumplir las transformaciones de Galileo, no es exactamente 1, pero bueno, se puede aceptar. Y por eso, gracias a esa feliz coincidencia, y a la aceptación por todos de que la velocidad de la luz es invariante, como falsamente se desprendía del experimento de Michelson y Morley, es por lo que el factor gamma prolifera como la sopa, por todos los ámbitos en que las velocidades son elevadas. Como los aceleradores de partículas. Y hablando de partículas, tenemos el famoso experimento de Ross y Hall como muestra principal del cumplimiento de la relatividad especial. Veamos en qué consiste. Oh, estaban ahí. Bienvenidos a mi programa. El día de hoy hablaremos de muones. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo? Lo mismo se preguntaron los científicos cuando estudiaban los muones. En estos momentos nos encontramos bajo una gran lluvia, una lluvia de partículas, y entre ellos los muones, partículas elementales masivas de espín 1 medio, que en su mayoría se generan a 15 kilómetros de altura luego de la colisión de rayos cósmicos con la atmósfera terrestre. La vida media de los muones es de 2.2 microsegundos aproximadamente, y su velocidad es casi la velocidad de la luz. Aún así, viajando a tan alta velocidad, si sacamos cuentas, notamos que no les alcanza para recorrer más allá de medio kilómetro, pero aún así podemos detectarlos a nivel del mar. ¿Cómo es posible que podamos detectar este tipo de partículas si viven tan poco y se generan a tan gran altitud? Los números no cuadran. ¿Es acaso esto una locura? Usar paraguas para protegerme de la lluvia de partículas podría hacerlo, pero detectar muones aquí en la Tierra no lo es. Y la explicación a esto lo encontramos en la relatividad de Einstein. La increíble velocidad a la que viajan los muones genera un efecto relativista para un observador aquí en la Tierra. Si introducimos estos datos en las ecuaciones relativistas, notamos que esta le otorga un tiempo de vida media mucho más largo. Ahora, si calculamos cuánta distancia recorre en este tiempo, que lleguen a nivel del mar tiene todo el sentido del mundo. Acabamos de resolver el misterio para un observador en la Tierra. Pero, ¿qué sucede desde el punto de vista del muón? ¿Cómo se detectan los muones y qué otras partículas se generan en la lluvia de partículas? Todo eso podemos verlo en un próximo video. Hasta luego. En resumen, Rossi y Hall demostraron que con una vida media tan corta de los muones, no era posible que al nivel del mar llegaran tantos como se detectaban. Y la explicación al misterio fue recurrir a Einstein, que alarga el tiempo como si fuera chicle. Así que de una vida media de 2 microsegundos lo alargamos 10 veces más. Abracadabra, asunto resuelto. Un truco de magia que requerirá que profundicemos algo más en el tema para desenmascararlo. ¿Y qué es un muón? Si pensabas, como yo, que las partículas más pequeñas de la materia eran los protones, los neutrones y los electrones, pues hay que actualizarse. Esas son las partículas estables. Resulta que las partículas elementales son 17. Los quarks, los leptones y los gluones. Los protones y los neutrones, que ahora se califican como hadrones, están compuestos por 3 quarks. Los electrones, al igual que los muones, forman parte de los leptones.
Y resulta que cuando los rayos cósmicos bombardean los núcleos de las moléculas de aire, se generan partículas de vida efímera que a su vez se degradan generando otras partículas. Así, en esa cascada de generaciones, se obtienen los muones, que se desintegran en un electrón y dos neutrinos. Espera, esto se está complicando demasiado para mis entendederas. Y para las mías, no soy experto en física de partículas, y además, tampoco es importante para descubrir el truco de la vida media. Tan solo lo he expuesto para saber de dónde vienen. Lo que nos importa, es conocer cómo se obtiene eso de que la vida media del muón en reposo es de 2,2 microsegundos. ¿Es posible encontrar muones en reposo? Pues no, y de ahí, mi interés en indagar cómo se ha obtenido esa vida media de 2,2 microsegundos. La detección de los muones se basa en el hecho de que las partículas al atravesar una cámara de niebla, dejan un rastro de su paso. En vez de esa cámara de niebla con alcohol isopropílico, se usan dos cámaras separadas por un medio transparente. Y fijarse solo en aquellos rayos que se dan en las dos cámaras. Esos centelleos se amplifican y se mide el tiempo que hay entre uno y otro. Pero no todos los centelleos son válidos. Existe una discriminación. Solo se medirán aquellos que en la primera cámara corresponden a un muón, y en la segunda cámara desaparecen apareciendo la de un electrón. Eso llama mucho la atención, es como fijar la vida media de las personas, midiendo tan solo una temporada y solo fijándose en las que han fallecido. El esquema para la medición se basa en eso: detección, amplificación, discriminación, y medida de resultados. Aquí se muestran los dispositivos, aunque ya he visto anunciados, unos detectores de bolsillo, compactos, no más grandes que un móvil. Ahora vamos a la medida. ¿Qué datos se obtienen? Pues para empezar, resulta que unos viven más y otros menos. Así, que por eso se toma una medida estadística, la vida media. Que no se calcula como estamos acostumbrados con la media aritmética de las cosas. Se define la vida media, tau, como la inversa de la tasa de desintegración, lambda. Si en 10 segundos ha habido 10 desintegraciones, la vida media será de 1 segundo. Si en 10 segundos ha habido 5 desintegraciones, la vida media sería 2 segundos, y así. Como en un determinado tiempo, t, voy a contar los muones totales que pasan por el detector, n de t, y de ellos, los que no se han desintegrado en el detector, n sub 0, se puede calcular el tiempo de vida medio en función de Sn de t y Sn sub 0. Según esa fórmula. Perfecto. La fórmula es correcta. Pero no su aplicación. Sería correcto si se aplicara sobre una muestra que abarcara la vida completa de los muones, no una mínima fracción de ella. Pero es que además, esa pequeña fracción de vida de los muones que se está tomando de muestra, se recoge en la etapa de los muones que están próximos a desintegrarse, es decir, no muy elevados con respecto al nivel del mar. El tiempo de vida media que se obtiene es el de los famosos 2,2 microsegundos. Pero, ojo al parche, contando los tiempos de desintegración según los cuenta el ordenador, con su reloj, sin aplicar corrección relativista alguna. Y digo yo, si se aplica el famoso factor de Lorentz para ampliar el tiempo de vida en la justificación de que llegan la mayoría a la Tierra. ¿Por qué no se aplican ahora? Lo que correspondería para ser consecuente, es aplicar la corrección a la inversa, es decir, si has medido una vida media de 2,2 microsegundos, deberías tener en cuenta que está viajando a casi la velocidad de la luz, y por tanto su vida media en reposo debería ser 0,22 microsegundos. Pero eso ya no mola, el factor de Lorentz se aplica cuando mejor le viene a uno. En cuanto a la medida de los 2,2 microsegundos, se está tomando una muestra en un intervalo muy corto de la duración de vida de los muones. Justo lo que permiten los 30 o 40 centímetros que mide el detector. Y como hemos mencionado anteriormente, para más INRI, ese periodo se está tomando casi al final de la vida de los muones. Entiendo, es como si para estimar la vida media de las personas, tomara una muestra solo de las personas entre 75 y 80 años y contara los decesos de esa muestra. Saldría una vida media bastante corta. En efecto, es una buena comparación. Como conclusión, no me parece fiable esa medida del tiempo de vida en reposo de los muones,
y además no es consecuente con la confirmación relativista. No es un experimento válido para confirmar nada. Solo que vino bien para dar explicación a algo que no se entendía. Reloj, no marques las horas. Tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.